no ven en sus hijos un poco a veces, uy, yo era igual y yo hice estas cosas y con razón terminaba molestando a mi papá o a mi mamá y estas cosas que yo hice resulta que me las están haciendo hoy. Sí, yo creo que sí. Creo que hay ciertas características que parecieran que son heredables y se repitieran un poco en los hijos. Un poco. Entonces, Siempre es, habrá un hijo que es igualito a uno. sí, Y Ay, es con el Dios que más santo. luchas tiene uno, porque porque se estrellan. No, sí. pero venga, devolvemos la pregunta. Devolvemos la pregunta. No, 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 venga, venga, porque ¿No no escuchó nos la podemos predicación, no sentir. escuchó la predicación de las 5? ¿De las 5 de la tarde donde el pastor estaba hablando? ¿No la No. escuchó, Ah, no? ahí Ah, hablé un Ahí poquito habla de un ese poquito tema. no de nos eso. podemos sentir aquí entrevistados, no, aquí somos un equipo, no, a ver. No, no, yo tengo claro que hay muchas cosas. Yo le doy gloria a Dios que mis hijos no son ni sombra de lo que yo fui. Y a pesar de que mis dos hijos mayores nacieron bajo esa ley, digamos, sin haber conocido al Señor, hay muchas cosas en sus corazones de los errores claramente que yo cometí dice Jairo, no tenemos un manual y ningún papá va a tener un manual. Y a veces decimos, la Biblia es el manual. Yo voy a abrir una pregunta ahorita. Como están como muy callados los oyentes, les voy a dar un premio en esta noche a los que me respondan esta pregunta. Uy. ¿Cuál es la cita bíblica? Y voy a tomarlo esto del libro de la crianza de los hijos. ¿Cuál es la cita bíblica que define la paternidad? Esa cita que está en la Biblia, que digamos, esta es la que define la paternidad. Y los invito a que nos escriban ahorita y nos cuenten y al final vamos a estar entregando un premio a algún oyente. Entonces, esos hijos, a los que uno de pronto les anda un poquito pero sin la dirección de Dios, sin el conocimiento y sin entender muchas cosas, hay situaciones en sus corazones. Entre mis hijos, yo tengo hijos todavía pequeños, de 11 años, y tengo mi hijo mayor ya de 26 años. Ahora, son 5 en total. Mi hija de 20 años, que cumple la otra semana 20 años, Camila, eh, ella en su temperamento y en su forma de ser quizás es la más parecida a mí. Y realmente es con la que más tenemos situaciones. Y uno debe tener la sabiduría, ¿por qué? Porque a veces se ve uno como peleando con uno mismo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos roces o cuando tenemos diferencias, su actitud realmente es como si fuera un espejo. Y entonces al ser un espejo yo puedo desesperarme o puedo decir, Dios mío, cuántas cosas tengo que cambiar todavía. ¿Por qué? Porque es esa terquedad, ese de pronto a veces querer hacer las cosas como ella quiere, etcétera. Y a pesar de todas esas cosas, a veces, bueno, la mamá, los hermanos, usted es igualita a mi papá, usted es la que más se parece a mi papá en la forma de ser. Y de pronto ella dice, no, 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 ¿cómo así? No, yo no me voy a parecer a él. Pero sí, es muy, muy parecida. Y siempre va a haber un hijo que se parece bastante a uno y se empieza a convertir ese papá y ese hijo como si el papá lo entiende con sabiduría. Hombre, si yo no conociera ahorita las cosas de Dios, quién sabe cuánto nos habríamos enganchado con esta niña. Pero conociendo las cosas de Dios es entender que Dios me está mostrando a través de ella, primero las cosas que debo cambiar yo como papá, primero las cosas que necesitan ser transformadas en mí para un día que esas cosas sean transformadas en ella. Y Dios utiliza todas esas cosas y es la gracia para vernos nosotros mismos. ¿Usted tiene alguno que sea, que diga, hijo, Dios mío? No, desde ya me siento amenazado con mi hija pequeña. Sí, Pero si ya imagínate, se ve pura mi dulzura, esta hija, pequeñita. déjela que coja confianza. Déjela que coja confianza y va y le quita el teléfono. Mi hija cumplió ayer cumplió 20 meses, mi hija menor. Y ella lo que ve que yo hago y lo que escucha que yo hablo, todo lo repite. Ella es muy pegada conmigo, donde yo estoy, ella está mientras estoy en casa. Y hace unos días me puse por ahí a remedar a un político y resultó haciéndolo igual. Yo dije, esta peladita, ¿qué le pasó? Me gusta tomar del pelo, me gusta reír en casa, me gusta hacer reír a mi familia y ella es igual. Y algunas cosas que yo hago en casa, ella resulta haciéndolas, tal cual como si yo le estuviera enseñando. Ella se da cuenta y va y lo hace. Entonces con ella sí me siento muy identificado. Mi hermano me hacía una pregunta ayer. Me decía, ¿usted a cuál de las dos niñas quiere más? Le digo, no. Ojo con lo que va a decir, ¿están oyendo?
Mi esposa está escuchando, la Que, mayor que, no. que le tapen los oídos a los La niños mayor porque no de está pronto va, escuchando, va a no. causar aquí una herida que van a No, necesitar, mejor dicho, no, a las liberación y sanidad dos. interior en unos años. No, a las dos, a las dos. Lo que pasa es que hay una gran diferencia. Con una convivo todo el día, todos los días, y con la otra me hablo casi todos los días y nos vemos esporádicamente, ¿cierto? Entonces hay una gran, ¿cómo se podría llamar eso? Tengo una gran oportunidad con la pequeña de compartir mucho tiempo y con la otra, pues no compartimos tanto, aunque hablamos, y está pasando por esa edad de, ay, pa, qué ridículo, ay, no, pa, qué pena, ay, no, pa, qué esto, ay, no, pa, lo otro. Por Entonces ejemplo, lo que hace reír a la pequeña, a la otra le da pena. le da No sea pena, sí. ridículo, me ponga a hacer eso. No. Entonces, los pelados de esa edad salen con unas cosas que uno dice, "Uy, venga, pero ¿cómo así?" O sea, lo que hoy es pena para ellos, para nosotros en ese tiempo fue un motivo de gran alegría, de mucha risa. Y uno queda, ¿cómo así? En qué momento cambiaron los chips? ¿En qué momento cambió la forma de pensar? ¿En qué momento ha cambiado todo esto que yo no me he dado cuenta? Y le toca a uno prácticamente hacerse como ellos para, como lo decía hace un momento, para que no se vayan a escuchar consejos de Del otra tío. persona, de... Porque él sí lo está escuchando. Elías, ¿usted fue buen hijo o también le tocó esa terapia? No, yo fui buen hijo. Gracias ¿Sí? a Dios, O sí. sea, usted vino a volverse inquieto ya trabajando en fuego aéreo. Voy a quitar esta cámara. No, sí, fui buen hijo, pero obviamente hay que decir que la crianza en mi casa también fue estilo así fuerte, pero fuertísimo, fuertísimo. Mi papá. Es más, por ejemplo, mi mamá nos regañaba pues por cosas que uno hace y en mi casa sí era, digamos, bastante exagerado el tema a la hora de regañarlo a uno o de pegarle, porque cualquier cosa, por sencilla que fuera, mi mamá nos daba una pela y nos advertía. Y espere que llegue su papá. Sí. Y cuando llegaba mi papá, era ella la que le decía a mi papá, estos niños estaban en esto, y mi papá nos agarraba y tomé otra pela. Entonces fue bastante fuerte, pero sí, yo fui muy, muy buen hijo. De hecho, me gustaba mucho, era muy dedicado al estudio, me consideré siempre muy dedicado al estudio. Es más, hoy por hoy voy al pueblo y me encuentro con mis maestras, con mis profesoras, y para mí es un gusto saludarlas y ellas me dicen, por ejemplo, uy, pero es que su hermano, mi hermano el que me sigue a mí, si era un poquito más desordenado en el colegio, en todo lado, con las tareas, pero yo sí considero que fui un buen hijo, gracias a Dios, pero también fue, Pero también fue, llamemos o a su sea, casa. no, de una, aquí O está. o Mi sea que a papá, Elías también le pegaron por eh, sílabas. ¿Cómo es sí, eso? A ver, por cuéntelo. si no, le dije que no hiciera eso. Qué muchacho, bien con Lo quién tiene estamos presente. aquí. Mire con quién Impresionante. estamos aquí sentados. Ahorita al finalizar el programa oramos por ellos. Una cosa es criar a los hijos, educar a los hijos, y otra, edificar la vida de los hijos. Nosotros confundimos como papás todas las cosas. Criarlos en la amonestación del Señor es de acuerdo al conocimiento de Dios. El contexto, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a esta iglesia en Éfeso, el contexto de los hijos, bueno, hablemos claramente del machismo hoy en día, que todavía existe en muchos lugares. Ese machismo es muy fuerte en el ver como a la mujer en un segundo lugar, en un lugar menor. La mujer está, decían en la campaña presidencial, para estar en la cocina y para criar a los hijos, y es la que está pendiente, etcétera. Imagínense si eso lo vivimos hoy en el siglo XXI, imagínense, y no solo se lo imagine, al leer usted el contexto de la Biblia se da cuenta del lugar que tenía la mujer en esta sociedad. Ahora, el papá podía elegir, y estoy hablando del tiempo del apóstol Pablo, el papá podía elegir, al tener la esposa los hijos, la mujer tenía los hijos, y él podía decidir si quería tenerlos o no tenerlos, en el sentido de cogía al niño recién nacido y lo llevaba a un sitio específico donde podían llevarlos, esto era permitido, y allá tiraban los niños recién nacidos, y el que los quería iba y los cogía o los compraba. Entonces no había ningún problema que llegara alguien y dijera, ¿qué? ¿Niño o niña? Es una niña, yo la compro o yo la cojo y yo me la llevo para criarla como una prostituta, por ejemplo. Eso lo hacían en este tiempo. O es niño, sí, entonces yo me lo llevo y yo lo crío desde niño como esclavo.
Entonces, eso tenían la potestad los padres de hacerlo en este tiempo y esto es importante entenderlo porque por eso aparece esta recomendación en la palabra de Dios y habla a los hombres creyentes. Entonces, el apóstol Pablo lo que le estaba diciendo a los hombres creyentes es, oiga, como creyentes en Cristo, como nuevas criaturas en Cristo, ustedes ya no se pueden seguir portando como esos bárbaros que van y votan a sus propios hijos. La palabra de Dios nos habla, que no es el tema hoy, pero nos habla de los corazones de bestia. Y entonces cuando compara un corazón de bestia, ¿quién puede tener un corazón de bestia? Entonces, cuando se hablan los corazones de bestia, o el contexto es que se le da al corazón de bestia, es a la mamá que abandona a sus hijos, porque dice que tiene que ser un animal completamente, ni siquiera los animales abandonan a sus crías, pero las bestias sí lo hacen. Ese contexto llevado al lugar de los padres tomaban esa decisión. Si uno escucha esto o lo lee, nada más de leerlo y decir, hombre, imagínese que hoy en las salas de parto de los hospitales llegaran los papás, la mujer no tiene derecho a decir sí, no, blanco, negro, arriba, abajo, mejor dicho, ya tiene que estar en silencio y ese hombre hace lo que le viene en gana, entonces el hombre llega y dice, no, yo no quiero tener este hijo, y lo lleva a un lugar y lo pone allá, y ahí lo regalo, ahí lo boto, que se muera o que alguien lo coja o que alguien lo compre. Y si se lo llevan para esclavizarlo, o si se la llevan a esa niña para ser una prostituta, o si van a abusar de ella desde niña, no, no me interesa eso. Yo simplemente la dejo o lo dejo aquí y hasta luego, me voy. Si nosotros vemos eso, nos parece realmente bárbaro y nos parecería una locura y diríamos, nosotros que somos padres, no sé qué piensa Rodolfo que dijera a mis hijos, a mi hija pequeña, nació, voy y la boto allá y no me interesa qué hagan con ella, o Jairo pensar lo mismo. No se nos pasaría por la cabeza hacer eso y nos parecería una locura. Y cuando uno mira este contexto dice, hombre, ¿y qué había en la cabeza de esos hombres? No, más bien en la cabeza no, en el corazón de esos hombres. Y entonces como que choca ese tema, ¿no? Choca ese tema. Y uno dice, cuando uno es padre, uno entiende mucho el tema de los niños. Los niños, a veces el que no tiene hijos es indiferente a los niños, a las necesidades de los niños, a que son inquietos a veces, y el que no es papá dice, no me soporto, pero el que es papá uno dice, yo sí me lo aguanto, así sea el hijo del vecino, porque es que uno tiene hijos, pero decir cómo alguien es capaz, un hombre es capaz, y hoy estamos hablando de la paternidad, cómo un hombre es capaz de llevar a su hijo y votarlo de esta manera. Quizás decimos, eso no pasa en este tiempo, pero mis queridos oyentes y hermanos aquí en la mesa de trabajo, sí pasa. Y sí pasa, y lo dijo Rodolfo ahorita de una manera, y es cuando los papás andan tan ocupados que no tienen necesidad de coger ese bebé y decir, venga, lo boto allá y no me interesa qué van a hacer con él, pero sí los botamos en la casa y la indiferencia y la dureza y uno de los mayores errores que hay en la paternidad. Hoy estamos hablando de las características de ser padre cristiano, pero yo le hablo a los padres cristianos que todavía no han sido transformados o todavía no han entendido ese privilegio, esa responsabilidad que tienen con Dios y con esas criaturas y resulta que hoy las ocupaciones, las muchas ocupaciones, sí, todos tenemos que trabajar, es cierto. Alguna vez hace unas semanas hablábamos nosotros de la paternidad, del trabajo, del ministerio, de las ocupaciones, pero cuando estamos con nuestros hijos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando estamos en casa? ¿Qué pasa con compartir con nuestros hijos? Resulta que muchos padres hoy en día se siguen comportando quizá no tan extremo como este contexto que estoy hablando, pero en el fondo es la misma historia. Y esa misma historia de yo llegué, estoy cansado, no me hablen, no me miren, voy a ver el noticiero, voy a ver la novela, voy a leer un libro, voy a escuchar música, voy a trabajar, me voy a encerrar en el estudio, nadie hable, nadie respire, nadie me moleste. Prácticamente está lanzando a los hijos, y por eso decía, Rodolfo tocó ese tema ahorita, está lanzando a los hijos a que otra persona venga y diga, si quiere yo, se lo levanto y se lo crío, pero se lo crío no para bien. Y la responsabilidad es suya, pero si quiere yo lo hago. Y empiezo a convertir a ese hijo, precisamente lo que decía en el tiempo del apóstol Pablo, yo cojo a esta niña y la voy a criar como una prostituta. Me la voy a llevar para el lugar que tengo de prostitución. ¿Cuántas niñas hay aquí? 5. Yo me las llevo, no hay problema. Yo las mantengo y a los 10 años las pongo a prostituirse. Yo no tengo ningún problema con eso. O deme 5 niños de los que están ahí y yo los esclavizo. Pues eso es lo que hace Satanás hoy en día con nuestros hijos. ¿Cuándo qué? Cuando hay, hace poco toqué ese tema también en una prédica, la indiferencia en los hogares. Creo que fue el domingo pasado. La indiferencia en los hogares. En una relación de pareja, la indiferencia empieza a matar muchas cosas en la relación de pareja. A veces pensamos que somos
los duros, los chachos, que yo tengo un corazón duro y así soy yo, etcétera. Y hay muchas mujeres que se han tomado este lugar también y así soy dura y yo no necesito a nadie, soy autosuficiente, etcétera. Esa indiferencia empieza a matar una relación. Ahora, si es una relación entre adultos que tienen madurez y que tienen experiencia y todo esto, imagínense qué pasará con los niños.